Gloria, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Amigos, hermanos que están con nosotros aquí para escuchar la palabra del Señor. Siempre digo, es un privilegio enorme estar con ustedes para compartir de esta palabra. Traemos un tema bastante profundo y un poco intenso. Vamos a estar viendo aquí en el libro de primer libro de Corintios, en el capítulo 15, traemos un tema, la primera y la segunda venida del Señor Jesús. Dice aquí en 1 de Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos moriremos, dormiremos, dice aquí, quiere decir moriremos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bendito el Señor. Quiero hablar en esta ocasión para usted que nos está escuchando en este canal de Nación TV y también en este canal del YouTube, queremos hablar de lo que es la primera y la segunda venida de Jesús. No nos vamos a equivocar. Muchas veces hay gente que están hablando de la segunda venida del Señor y se están refiriendo según ellos, a la primera. Pero hay que especificar bien que la palabra es clara, la palabra es infalible. La palabra de Dios habla de la primera y de la segunda venida del Señor. En la primera venida, no todo ojo le verá. Pero en la segunda venida, Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, aún lo que le traspasaron. Y harán lamento. En el rapto de la iglesia, los únicos que se van a lamentar es el cristiano y la gente que sabe que el evangelio es la verdad y que no se fueron con el Señor. Pero la gente, especialmente los ricos, Apocalipsis 6 dice que van a seguir. Por eso ahí hay una voz que dice, que habla ahí del aceite y del vino, que no va a tocarse los precios, pero lo demás va a estar carísimo. Entonces ahí, porque la gente va a seguir viviendo una vida de diversión y todo eso social. La gente que no le va a importar ponerse la marca, ¿verdad? Eso va a estar terrible. Ellos pues no creen en Dios, no creen en su palabra. Entonces, pero el lamento que habla Apocalipsis 1:7 no es el rapto. Y está hablando cuando el Señor venga al final de la gran tribulación, en su segunda venida. Pero en la primera venida el Señor viene a llevar su pueblo. Esa es la primera venida de Jesús. En la segunda venida el Señor viene a reinar con su pueblo. Él trae a su pueblo, según 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14, que el Señor va a traer a los que murieron en Cristo, los va a traer con Él para reinar. Él viene a reinar, Él trae a su pueblo, pero en la primera venida Él va a levantar a su iglesia, a su pueblo que se va en el rapto de la iglesia, antes que comience la gran tribulación. Entonces, este es el pasaje que acabamos de leer. Mire, aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, dice, ¿verdad? En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados. Por ejemplo, el apóstol Pablo vuelve a hablar del rapto en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, donde dice que a la voz del arcángel y que con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos esperando al Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos
en los aires con el Señor, seremos arrebatados en los aires, punto y coma, y así estaremos para siempre con el Señor, ¿verdad? Entonces, ese es el rapto de la iglesia. La palabra rapto, que dice la gente, esa palabra no se encuentra en la Biblia, no se encuentra en la Biblia. Pero sucede que al interpretar en el griego, habla la Biblia del arrebatamiento. La Biblia habla del arrebatamiento y viene a ser lo mismo. La palabra rapto, como la palabra Trinidad, la palabra Biblia no se encuentra en la Biblia. Hay varias palabras que no se encuentran en la Biblia. Pero el rapto es el arrebatamiento. El Señor va a arrebatar lo que es suyo. Los muertos en Cristo serán resucitados. Esa es la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a venir por su iglesia. Sea bendito el nombre del Señor. Esa es la venida. Y sabe que en diferentes ocasiones la Biblia habla de la venida de Jesús. Lastimosamente los apóstatas, los enemigos de Dios, los herejes, están hablando contra la venida de Jesús. En el segundo, esto ya estaba profetizado en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Y si lee el verso 1, habla de falsos predicadores y dicen que ellos niegan el advenimiento del Hijo del Hombre diciendo: ¿dónde están las promesas de su venida? ¿Dónde están si todas las cosas permanecen igual que ignorantes? ¿Cómo que todas las cosas permanecen igual? Las cosas han cambiado. La ciencia ha aumentado al máximo. Todo ha cambiado. Olvídese, la tecnología y todo esto. Ha habido grandes cambios, de manera que nosotros esperamos que el Señor viene. Y esa es su primera venida. Su primera venida, que se viene a llevar, a raptar, a tomar forzosamente lo que es suyo, bendito el Señor, y que nadie se lo va a quitar. Entonces, tenemos que ver algo muy importante. Mientras mucha gente ya no hablan de la venida de Jesús y algunos hasta están negando la venida del Señor, yo quiero darle un informe en esta ocasión, muy importante. Dicen los grandes hombres de Dios, eruditos, teólogos, escatólogos, dicen que aproximadamente, de cada 25 a 30 versículos de la Biblia, que son más de 32,000 versículos y son casi 2,000 capítulos, 1,800 y fracción, 89 creo. Cada 25 a 30 versículos de la Biblia hay un versículo que habla de la venida de Jesús, para que el diablo se quede chueco y mudo. Eso es bueno mencionarlo. Imagínense usted lo que estoy diciendo. De cada 25 a 30 versículos de la Biblia hay un versículo que habla de la venida de Jesús. Si usted lee Apocalipsis, como yo lo he estudiado, el Apocalipsis con cuidado, usted se va a dar cuenta que Apocalipsis hace énfasis de lo que Juan estaba escribiendo y hablando, y mete un versículo del rapto de la iglesia, como el capítulo 1, verso 8, como el capítulo 1, verso 7, como el capítulo 13, versículo 15. Está hablando de la guerra de Armagedón y de pronto en el verso 15 habla del rapto de la iglesia. En el capítulo 22, verso 12 está hablando de la Nueva Jerusalén y de pronto habla: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien sea sus obras. Va a ver usted el Apocalipsis con esos énfasis a cada rato, hablando del rapto de la iglesia, como diciéndonos: no se olviden que a pesar de estas cosas que van a suceder, tengan presente la venida de Jesús. La venida del Señor puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser pronto. Tenemos que entender de qué se está hablando hoy en día, todos los días en la noticia. Si
Si usted le pone atención también a la noticia, están hablando de una tercera guerra mundial, de los preparativos de la tercera guerra mundial que ya están. La ciencia no necesita aumentar más esto. Ya está todo listo para una tercera guerra mundial. Y después de la venida de Jesús, 7 años será un día de 24 horas donde va a suceder la tercera guerra mundial. Explotará todo. Entonces eso quiere decir que el Señor puede venir pronto. Oiga, bendito el Señor. Esa es su primera venida. Aquí habla de la primera venida del Señor. Mire, por ejemplo, en Apocalipsis 1:8 dice el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿No le parece? El que ha de venir, dijo Juan hace 2000 años, casi. El Todopoderoso, dice. ¿Se da cuenta usted cómo Apocalipsis nos enseña que no nos olvidemos de la venida de Jesús? El diablo está tratando de cegar a la iglesia, de enredarnos, que el Señor no va a venir. Claro que viene el Señor, y pronto. Aquí, en 2 de Pedro 3:9, dice el Señor no retarda, dice Pedro. ¿No retarda qué? Su promesa, que desde el libro de Génesis habla de la venida del Señor. Capítulo 49, verso 9 en adelante de Génesis. Cuando venga, dice el ungido, quiere decir ahí. Creo que se dice ahí cuando venga el ungido. Entonces habla de la venida del Señor. Desde el libro de Génesis, fíjese. Desde el libro de Génesis. Habla de tantas cosas simbólicamente, pero que se han podido interpretar bíblica y proféticamente. Entonces Pedro dice que porque el Señor dice no retarda su promesa. ¿Qué promesa? Su venida. Como algunos la tienen que por tardanza, sino que Él es paciente para con todos nosotros. No quiere, dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque a medianoche se va a oír el clamor diciendo despierten, porque todas las vírgenes, prudentes y no prudentes, se habían dormido. Y dice aquí el esposo, salid a recibirle. Viene un despertar, querido hermano y amigo. Nos va a despertar el Señor de este sueño que hemos caído. Entonces, ¿cómo podemos dejar de hablar esto? Su primera venida y su segunda venida. Mateo 24, 13, 14 dice, mas el que perseverar hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio en todo el mundo, para testimonio de todo el mundo. Y entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. No está hablando del fin del planeta Tierra que va a perecer y va a terminar un día. Está hablando del rapto de la iglesia. Si usted le pone atención, será predicado este evangelio. Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la dispensación de la gracia. Cuando Dios después va a tratar con el pueblo de Israel. Entonces aquí está hablando de la venida, no de su segunda venida, sino de su primera venida, que es el rapto de la iglesia. El arrebatamiento. Aquí en Isaías, también Isaías 26, versículo 20, habla de la primer venida del Señor. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito en tanto que pasa la ira, la indignación de Jehová. La indignación es la ira de Dios, en tanto que pasa la indignación de Dios. Ese es el rapto de la iglesia, es la venida de Jesús. ¿Se da cuenta cuántos versículos estamos mencionando ya? Y ya vamos a terminar el programa, pero vamos a mencionar la segunda venida también. Aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 está hablando el apóstol Pablo de la primera venida de Jesús. En 2 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, pero en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él en los aires, no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoréis, dice el apóstol, ni os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes aparezca la apostasía y el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el cual el Señor matará. Pero mire, el verso 8 no está hablando del rapto. El apóstol Pablo ya está hablando de la segunda venida del Señor. Aquí en el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando del último día del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, que es lo que dice Apocalipsis 19, en el verso 19 en adelante, que le van a disparar al Cordero, pero Él los va a vencer. Esa es no el rapto, esa es su segunda venida, que Joel lo había hablado. Joel no habló del rapto en el capítulo 2, estaba hablando de la segunda venida del Señor. Joel dice, tocad trompeta en Sión, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Esa es la segunda venida del Señor y está cercano. Dice el versículo 10 en adelante, vi un pueblo tan enorme, un pueblo enorme. Ese no es el rapto, esos son los que vienen, que el Señor se llevó en el arrebatamiento. Vi un pueblo enorme, dice, y cada quien venía por su camino, y Jehová dará la orden. Ninguno tropezará con su compañero, cada quien vendrá por su camino, entrarán a la ciudad. Delante de ese pueblo, dice que los pueblos se quedarán pálidos, temblará la tierra delante de ese pueblo. Temblará la tierra, que es lo que habla Isaías 24:20, Ageo capítulo 2, verso 6, Isaías 24, verso 20. Está hablando de un terremoto, Apocalipsis 16, 18. Cuando el Señor venga en su segunda venida, sea bendito el nombre del Señor. De ese terremoto de Apocalipsis 16, 18, se encuentra, hermanos, según el verso 17, se encuentra en la séptima copa, donde el Señor no va a raptar su iglesia, Él viene con su iglesia. Él viene con su iglesia. Apocalipsis sigue diciéndonos, capítulo 19, verso 11, habla no del rapto, habla de su segunda venida. Dice, he aquí que se abrieron los cielos, y he aquí que vi un caballo blanco, dice Juan, y el que lo montaba, dice que tenía unas ropas empapada, llena de sangre, pero que tenía un nombre escrito en su muslo: el Cordero de Dios, el Rey de Reyes, dice el verso 16, Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 14 dice, y los ejércitos del cielo lo seguían en caballos blancos. Ese ejército que está hablando el verso 14 no son ángeles, es la iglesia de Jesús, que ahí le llama el ejército del cielo, que Joel corrobora cuando dice, vi un pueblo. Dice que la tierra quedará en tinieblas delante de ese pueblo, y vendrá y peleará con su Señor, defendiendo al pueblo de Israel, que va a estar en el momento peor que se va a ver Israel, rodeado de ejército. Pero en aquí que el Señor desciende, Zacarías lo había dicho en el capítulo 14, y vendrá, verso 5 dice, y vendrá Jehová mi Dios, dice, y con él vienen sus santos. El verso 3 dice, y saldrá Jehová mi Dios, dice Zacarías 14:5, 14:3. Y saldrá Jehová mi Dios. Y dice que va a defender a Israel. Verso 5 dice, y con él vienen sus santos. Esa no es el rapto. Esa es la segunda venida del Señor, que viene a defender a su pueblo. Dese cuenta usted la perfección que contiene la palabra de Dios. Hay versículos que hablan de la primer venida, pero hay versículos
que están hablando de la segunda venida del Señor. En su segunda venida Él trae lo que se llevó y viene a reinar con ese pueblo. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Y reinaremos con Él en esta tierra por 1000 años. Y Jesús será el Rey de reyes, dice Apocalipsis 19, verso 16 en adelante. Y Señor de señores. Zacarías había dicho en el capítulo 14, verso 9, que Jehová será rey, pero se lo han dado, ese poder se lo han dado a nuestro amado Redentor, Jesucristo. En el libro de Mateo 28, verso 18. Jesucristo dijo, toda potestad, después que murió en la cruz del Calvario, toda potestad, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso Él es Rey de reyes. Lo que Zacarías había dicho de Jehová el Padre, se lo ha dado al Hijo. El Padre, todo se lo ha dado al Hijo. Qué privilegio grande del Señor Jesús, ¿verdad? Así que esa es en su segunda venida. Eso que dice aquí, mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese no es el rapto. Esa es la segunda venida, donde el mundo van a lamentar. Van a lamentar. Pero no se van a arrepentir. Porque el capítulo 19, capítulo 16, versos 8 y 9, y Apocalipsis capítulo 9, verso 21, no va a haber quien los ayude para que se arrepientan. Dice, y no se arrepintieron. Esa voz tan lamentable, 2 veces dice Apocalipsis 16, y no se arrepintieron. No se arrepintieron. No le dieron la gloria a Dios, quien los podía haber salvado. No va a haber arrepentimiento, se van a lamentar, van a blasfemar, dice, el nombre de Dios. Gracias al Señor que nosotros tenemos nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle la verdad, querido amigo, hermano, no hay futuro en esta tierra. Esto se va a poner peor. 2 venidas. Hay que predicarlo y entenderlo y ponerle esperanza en la primera y en la segunda venida. La segunda venida, Él viene con su pueblo que se ha llevado para reinar y poner fin. Daniel, el profeta, dijo en el capítulo 9, versículo 24, en adelante, que el Señor va a poner fin al pecado y a la prevaricación de esta tierra y va a reinar la paz. Habrá paz en todos los valles, en todos lugares, porque el Rey de Reyes va a traer esa paz a esta tierra en su segunda venida. En su primera venida se lleva a usted que ha puesto su esperanza en Él. Bendito el nombre del Señor para siempre. Si usted mira en el capítulo 25 de Mateo, verso 31 hasta el verso 40, va a ver usted que el Señor viene como rey. Ahí no aparece que viene a raptar la iglesia, aparece como rey. Allí va a ver que Él viene a reinar, viene a separar a los perdidos con los salvos, a la gente que van a sobrevivir en la gran tribulación al final. Bendito el Señor. Así que ahí está nuestra esperanza en el Señor. Ponga usted su esperanza en el Señor, bendito Dios, para siempre. Así que mire, llámenos a este número que mira en pantalla,
Ahí está la dirección de la iglesia. Nosotros estamos para orar por usted. Estamos para apoyarlo y orarle al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.